La noche caía sobre la ciudad como un manto espeso de sombras antiguas. Las luces de los edificios titilaban de forma irregular, como si también estuvieran cansadas de sostener tanto silencio. En medio de ese paisaje urbano, donde el eco de los autos se mezclaba con la brisa fría, caminaba Aarón, un joven de mirada profunda, con un alma marcada por batallas que nadie había visto. La mayoría lo conocía como el chico tranquilo, siempre amable, siempre disponible, siempre sonriendo. Pero esa sonrisa era una armadura, un pequeño truco que aprendió para que nadie sospechara que su interior se estaba desmoronando desde hacía años. Y aunque había pasado tiempo meditando, buscando claridad en el mundo interior, jamás había enfrentado la oscuridad que se escondía en los rincones de su memoria. Una noche, sentado frente a la ventana de su apartamento en el piso 16, Aarón sintió por primera vez que algo estaba a punto de cambiar. No sabía si aquello era una advertencia o una promesa. Pero lo sintió. Algo dentro de él, callado durante tanto tiempo, estaba despertando. Aarón creció en una familia donde las palabras eran armas y el silencio era un campo de batalla. Su padre, un hombre rígido, siempre esperaba perfección. Su madre, frágil como un cristal fino, evitaba los conflictos escondiéndose detrás de un todo está bien, incluso cuando nada lo estaba. Desde niño, Aarón aprendió que mostrar emociones era una desventaja. Cada lágrima podía desencadenar un sermón, cada muestra de debilidad, un castigo. Con el tiempo dejó de llorar, dejó de cuestionar, dejó de sentir. Comenzó a vivir en piloto automático, como alguien que cumple una rutina porque así debe ser. Pero toda contención tiene un límite. Un día, cuando tenía 13 años, escuchó algo que cambiaría su destino. Su padre, en un arranque de furia, gritó: «Nunca llegarás a nada. No sirves para nada». Aarón no contestó. No lloró. Pero esas palabras se grabaron en su mente como hierro ardiente. Y desde entonces, se juró demostrar que estaba equivocado. Durante años intentó lograrlo. Estudiaba más que todos, trabajaba más que todos, se exigía más que todos. Pero la voz de su padre seguía ahí, escondida bajo su respiración, recordándole cada día que aún no era suficiente. A los 22 años, Aarón consiguió un empleo estable, un departamento pequeño y una rutina tranquila. Para cualquiera, eso hubiera sido un logro. Para él, solo era otro intento de llenar un vacío que no desaparecía. Una tarde, después de una discusión con su jefe, sintió que el mundo le pesaba más que nunca. Entró a su casa, dejó las llaves en la mesa y se derrumbó en el sofá. Por primera vez en muchos años, el silencio lo abrumó. Cerró los ojos, respiró profundo y se dijo: «Estoy cansado de huir». Esa frase lo asustó. No era algo que solía decir. Pero también fue el primer rayo de honestidad que se permitió en mucho tiempo. Esa noche meditó durante horas. Y aunque había pasado tiempo meditando antes, nunca había mirado tan profundamente dentro de sí. Allí encontró al niño que había aprendido a callar, al adolescente que había aprendido a fingir, al joven que había aprendido a sobrevivir, pero no a vivir. Y ahí lo entendió. La batalla no era contra su padre. Era contra las sombras que él mismo había alimentado. A la mañana siguiente, Aarón decidió hacer algo nuevo, caminar sin destino. Dejó el celular en casa, se puso unos audífonos sin música, y dejó que sus pies lo guiaran. Llegó a un parque donde los árboles parecían murmurar secretos. Se sentó en una banca y miró a la gente pasar, niños riendo, parejas discutiendo suavemente, ancianos caminando con paciencia. Por alguna razón, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: vida. Allí conoció a Elena, una mujer de mirada cálida que estaba pintando el paisaje. Sus trazos eran suaves, pero llenos de fuerza. Cuando Aarón se acercó, ella le sonrió como si lo estuviera esperando. «¿Te gusta la pintura?», preguntó. «No lo sé», respondió Aarón sinceramente. Ella dejó el pincel y lo miró como si pudiera ver a través de él. Entonces era buen momento para descubrirlo. Ese día hablaron durante horas. Aarón se sorprendió a sí mismo contando cosas que jamás había dicho. Elena no lo juzgó, no lo interrumpió, no lo corrigió. Solo lo escuchó. Y ese simple acto comenzó a derribar paredes que llevaba años reforzando. Antes de despedirse, ella le dijo: «A veces, para encontrarnos a nosotros mismos, debemos permitirnos ser vulnerables». Aarón no entendió del todo, pero la frase lo acompañó camino a casa. Los días siguientes fueron más ligeros. Aarón comenzó a escribir en un cuaderno, a caminar más, a respirar más profundo. Empezó a sentir cosas que llevaba décadas ignorando.
Pero justo cuando parecía avanzar, la vida decidió ponerlo a prueba. Una noche recibió una llamada. Su padre estaba enfermo. Muy enfermo. Aarón sintió como todo su avance temblaba. Su respiración se aceleró. La voz del pasado regresó como un golpe. Nunca llegarás a nada. De repente el niño herido regresó. Pero esta vez no huyó. Fue al hospital. Y allí, frente al hombre que había sido su mayor temor, descubrió algo sorprendente. Su padre también estaba roto. A su manera, también había sido una víctima de sus propias sombras. Por primera vez, Aarón lo vio como un ser humano, no como un monstruo. ¿Por qué fuiste tan duro conmigo?, preguntó con voz temblorosa. El silencio que siguió fue el más largo de su vida. Finalmente, su padre contestó. Porque nadie fue suave conmigo. No sabía hacerlo mejor. Aarón sintió que algo dentro de él se liberaba. No era perdón inmediato. Pero era un inicio. Los meses pasaron. Elena siguió acompañándolo. Su padre mejoró poco a poco. Aarón siguió escribiendo, caminando, meditando, sintiendo. Se reconectó con sueños que creía olvidados, la música, la fotografía, la creatividad. Cada día daba un paso más lejos del miedo y un paso más cerca de sí mismo. Un día, mientras caminaba por el mismo parque donde conoció a Elena, el viento le acarició el rostro y sintió una claridad absoluta. Se detuvo, cerró los ojos y dijo: Estoy ganando. No era una victoria sobre su padre. No era una victoria sobre el pasado. Era una victoria sobre sí mismo. Un renacer. Años después, Aarón se convirtió en mentor para jóvenes que luchaban con su autoestima. Escribió un libro, creó talleres gratuitos, dio charlas. No buscaba fama, solo quería que nadie más creciera con una voz interior que les dijera que no valían nada. Y cada vez que veía a un joven levantar la cabeza, él sonreía, recordando al niño que había sido. El mundo no se volvió perfecto. Aún había días duros, recuerdos dolorosos, momentos de duda. Pero ya no eran enemigos. Eran parte del camino. Su historia, lejos de ser una tragedia, se transformó en un faro. Y así, el muchacho que alguna vez creyó que no llegaría a nada, terminó iluminando el camino de muchos. Porque al final, el verdadero triunfo no es vencer a otros, sino conquistarse a uno mismo. Y Aarón, con voz firme, podía decirlo sin miedo. Estoy ganando, y seguiré ganando.